Hola hermanos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en una nueva transmisión de Librería Maranata. Me presento, soy su servidor José Acuña. Los invitamos a visitarnos de forma presencial en nuestras diferentes sucursales: Bolívar, Quevedo, Iztapalapa y Satélite. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, tenemos un autor muy especial, Roberto Lambert. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Bueno, pues él es abogado de profesión, académico y consultor internacional con una larga y diversa trayectoria en los campos de desarrollo internacional, derecho internacional y misiones mundiales. Ha sido abogado senior en el Banco Mundial, exdirector ejecutivo del Banco Internacional y actualmente lidera Fides, una nueva ONG dedicada a apoyar a la Iglesia Cristiana en la lucha contra la corrupción. Nació en Argentina y actualmente reside en Boston. Hermano, es un gusto estar con usted y el libro que trataremos en esta tarde es La fe cristiana frente a la corrupción en América Latina, por la editorial Puma. ¿Algo que quiera agregarnos, hermano? No, ante todo un agradecimiento por esta invitación y acá a disposición de ustedes. Ok, gracias hermano. Y pues bueno, comenzamos con la entrevista y pues hermano, pues estará de acuerdo que es un tema bastante delicado, algo difícil. Mi primera pregunta, hermano, es esta. ¿No es acaso la corrupción un mal del cual incluso el latinoamericano ha llegado a sentirse orgulloso? Me parece una muy buena pregunta esa. Y nos lleva un poco al tema de la actitud del individuo, la actitud también de la sociedad hacia la corrupción. Digamos, no podemos generalizar acá porque todo también depende del tipo de corrupción. Pero habría que decir que en algunos sectores de la sociedad, de nuestras sociedades, no digo todos los sectores, pero algunos sectores importantes, la corrupción es el modus operandi y no solo se tolera, sino que se premia, un poco como afirma la pregunta. Y esto lo vemos con empresarios, prebendarios, lo vemos con políticos, sindicalistas, donde se aprovecha de una posición pública para beneficio personal, y es algo en el que se vanaglorian, como diciendo, esto es viveza criolla, qué inteligente que soy. Pero eso también lo vemos en las cosas más cotidianas, no solamente hacia el alto nivel de políticos y empresarios. ¿Cuántas veces uno lo ve en la escuela? El estudiante que se copia o hace plagio sin que lo detecten se siente como orgulloso de que pudo obviar, digamos, que lo pillen, ¿no? O tenemos casos de ciudadanos que cobran un subsidio social sin merecerlo. En fin, pueden anotarse en las nóminas para recibir un subsidio cuando no tienen los requisitos y consiguen que alguien los conecte y reciben un subsidio. Tenemos casos de conexiones clandestinas para recibir electricidad. Si uno se pone a pensar, la gente dice, uy, mira qué piola que soy, que vivo, puedo recibir electricidad sin tener que pagar la tarifa. Bueno, evasión impositiva, ¿no? Conocemos de casos de gente que se enorgullece porque no paga ningún impuesto y consigue la forma de no pagar impuestos. Así que es algo que lo vemos, digamos, en todas las capas de la sociedad.
Porque, bueno, perdón que le interrumpa, hermano, Sí. incluso, ajá, sí, dígame. No, dale. Porque incluso, como usted lo menciona, ¿no? Y desafortunadamente tenemos esta frase de que el que no tranza no avanza. Sí, sí. No sé si usted lo ha mencionado. Incluso no considera usted que se ha hecho como una apología incluso de la corrupción, de que el latinoamericano es pues eh, rudo, que incluso hasta como que es en isofacto ya el ser así. Sí, en parte sí. Aparte yo te diría que hay algunas frases, inclusive frases que he visto de sociólogos mexicanos, donde evaluando el tema de corrupción así a nivel empírico, te dicen que el que paga es un perdedor, porque la corrupción más frecuente es la de la palanca, del amiguismo, del favoritismo. Conseguir algo sin tener que pagar una coima. Y eso, te digo, son casos de corrupción muy comunes en nuestras sociedades donde mucha gente no ve eso como corrupción. Digamos, el favoritismo, el nepotismo, donde la relación personal es más importante que los principios o la imparcialidad. Digamos, si bien la ley puede exigir imparcialidad en la contratación de empleos públicos, uno ve en la realidad que hay una preferencia por familiares, amigos, amigos de amigos, y esto es lo que lo vemos como una norma social, ¿no? Que impera mucho más sobre la ley. Y Incluso, esto, ajá. sí, lo peor es que lleva a situaciones de impunidad, porque si yo lleno a una dependencia pública de gente allegada, por supuesto, esa gente no me va a controlar, no me va a denunciar, porque básicamente todos dependen un poco de mis favores, ¿no? Sí, te escucho. Incluso con estos términos como de relaciones interpersonales, usted lo mencionaba de una forma un tanto coloquial, que al corrupto, al que pues malversa, se le ve como incluso el macho, la mujer Sigma, ¿no? Como Sí, sí, el manda más, el acto de presencia, si es corrupto, si no sigue las reglas y demás, sí, se le engrandece, mientras que aquel que sigue el sistema, sigue las reglas, se porta bien, sí. es visto como, pues como un fusilánime, ¿no? Sí. Entonces el mundo al revés. Lo normal se vuelve anormal. O lo anormal se vuelve normal, ¿no? Y, Ajá. y, y eso lleva también a generar mucha desconfianza. Sé que vamos a hablar un poco después de las instituciones, pero te imaginas que a falta de integridad, a falta de honestidad pública, la gente confía menos en menos, no solo en las instituciones, sino también la confianza interpersonal. Y es ahí a donde quería llegar con mi siguiente pregunta, hermano. Usted menciona en su libro, en cada país es la gente la que demanda acciones contra la corrupción. Sin embargo, ¿cómo demandar transparencia de los demás cuando yo mismo no estoy dispuesto a darla? ¿Cómo pedir aquello que yo mismo no hago? Sí, no, hay que empezar por casa. Y ahí hay un rol muy importante para la iglesia y los creyentes, porque muchas veces la iglesia y los creyentes están inmersos en este tipo de prácticas corruptas y no tienen conductas muy diferentes de las que se ven afuera de los no creyentes. Por ejemplo, es muy común ver que las mismas prácticas de líderes políticos o otros líderes se reproducen en la sociedad.
Por ejemplo, en mi país, Argentina, como en otros países de la región, existió lo que se llamó un vacunatorio VIP para las vacunas para el COVID. Aquí el gobierno de repente entregó vacunas a personas allegadas al poder que no les correspondía recibir las vacunas según el orden, el esquema que se había aprobado, ¿no? O sea, una preferencia realmente totalmente corrupta. Pero si uno analiza, uno ve que estas preferencias son bastante comunes en la sociedad. O sea, hay preferencia en las escuelas, en las universidades, preferencia para alumnos acomodados, en la atención de salud. También hay preferencia si uno tiene un empleado, un doctor, un amigo, pariente, termina siendo preferido. Es como una expectativa que hay, ¿no? De ambos lados. Así que este tema de la preferencia, el favoritismo, es un ejemplo donde el ciudadano común se queja de lo que pasa a nivel de gobierno, ¿no es cierto? Con las contrataciones de obras, contrataciones del Estado, pero a nivel Pero no ve lo que personal uno o a mismo nivel de su hace. actividad, hace lo mismo. Ajá. O sea que ahí hay que darse cuenta que de repente la corrupción abarca a todos. Todos de alguna forma quizás son cómplices o participan en estas conductas. Y cuando digo todos, no digo el 100%, pero digo que la gran mayoría termina cayendo en este tipo de conductas, ¿no? Sí. Hay una, no sé si usted ha escuchado esa especie como de parábola, en donde un hombre tiene a sus nietos, y estos de broma le van y le ponen un queso, le embarran queso gruyere, ¿no? A su Ajá, traje. sí. Y él empieza, le dice, ¿qué es esa peste, no? ¿Qué es lo que huele tan horrible? Y va con su esposa y le dice, yo me mato trabajando y solamente te pediría que me ayudases a llegar a casa y encontrar el hogar bien, ¿no? Ve como que tienes aquí hecho un desastre, y la esposa se queda así como que pues dice los deberes, ¿no? Es el quehacer, dice, no, estoy harto de tu actitud, se va a su restaurante favorito, a despejarse del coraje. ¿Cómo es posible? Le dice al mesero, ¿no? Que tengas aquí tan sucio y ve esa peste, no te da vergüenza cómo tienes aquí atendiendo a los comensales, se va, quiere ir a un centro comercial a tratar de relajarse y ¿cómo es posible que y entonces va de lado a lado y él acaba concluyendo y le dice, es increíble, el mundo apesta menos yo, siendo que él era el que tenía la peste, no debido a ello. Sí. Y esto porque uno podría pensar, ¿no, hermano? Que se está haciendo un tanto peyorativo en decir, ok, bueno, tú piensas que Latinoamérica igual corrupción y demás, pero esto es un mal mundial. Sí, por supuesto. Mundial. Es una cuestión de grado, ¿no? No de que exista o no exista, no hay país que esté libre de corrupción. Hay muchos índices que miden la corrupción, sea la percepción o la experiencia, y por supuesto uno ve diferencias que son bastante claras y notables. Si uno de repente ha vivido en distintas sociedades, uno se da cuenta que hay diferencias entre sociedades. No todas las sociedades son iguales en este sentido. Hay obviamente grandes diferencias entre algunas y otras, pero nadie le escapa a la corrupción. Hay distintas formas de corrupción. En algunos países es imposible interactuar con la policía sin que te cobren
una coima, en fin, y otros países donde eso no ocurriría, salvo excepcionalmente. Países donde vos vas a la justicia y también ahí el soborno está al día, y otros países donde eso no pasaría y sería un escándalo. Países donde un líder político, un primer ministro, te va a renunciar por un acto que en otros países uno se ríe, como diciendo, acá si tuvieran que renunciar por ese acto, renuncian todos. Y sí, lo tenemos, bueno, el caso del primer ministro británico que tuvo una fiesta durante el tiempo de COVID y mintió y terminó yéndose. En Latinoamérica no conozco ningún presidente que lo hayan echado, lo hayan hecho irse, ni por eso ni por cosas mucho más grandes. O sea, hay diferencias, ¿no? Pero ninguno se salva. Y bueno, hay que entender el contexto en cada país, poco la historia, la cultura, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, hermano, nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Y bueno, ¿qué tanto influye precisamente esto que mencionó usted, hermano, de que la cultura de honor de cada país lleve a frenar la corrupción? Me viene, por ejemplo, ¿no? El caso, por ejemplo, de los japoneses, este respeto hacia la gente mayor, hacia los antepasados, esta cuestión inglesa de ser demasiado puntual, esos factores que podrían parecernos mínimos, pero que forman como que una cultura de honor, y ese sirve como un freno precisamente a la corrupción. Sí. Bueno, depende cómo defines cultura del honor, ¿no? Cultura de honor. Digamos, si es una cuestión de respeto al antepasado, un respeto, digamos, a la gente de más edad. Lo menciono como en una especie de esfera que incluso va conectado a nuestra primera pregunta. Ya en Latinoamérica, latinoamericano se siente incluso como que orgulloso, lamentablemente, de la cuestión de la corrupción. Sin embargo, vemos como otras naciones que la sola idea les es chocante, y de ahí parten para cuestiones que nos podrían parecer incluso mínimas. Lo hacen un todo porque lo ven como incluso no solamente como que una afectación a su propia persona, sino como englobado precisamente que lleva la afectación de tal acto a su nación. Sí. No, te entiendo. Sí, yo creo que hablaría más de cultura de integridad pública, porque, digamos, el simple respeto del antepasado no hay necesariamente una correlación ahí, ¿no? Pero si lo ves como en un sentido, digamos, yo creo que en un sentido valorativo yo hablaría más de valores de integridad, de honestidad pública, más que honor, en el sentido de que esos valores están bien internalizados en una sociedad, o sea que hay un control interno moral que es más fuerte de parte del individuo, ¿no es cierto? Porque de alguna forma creces con esas pautas, estás conviviendo en una comunidad donde no se tolera. Digamos, por ejemplo, el tema de la puntualidad no es un tema de corrupción, pero uno ve cómo la norma social
tiene peso, digamos. Todo el mundo cree que hay que ser puntual, que es una cuestión de respeto hacia el tercero. Entonces, si uno no es puntual, hay una suerte de rechazo, de hasta rechazo social, ¿no? Mira, te doy otro ejemplo que yo creo que es bastante común en nuestros países. Vayamos al tema del tránsito. Pues yo cuando veo que en las sociedades, cuando miras el tema del tránsito, te dice mucho de una sociedad. Entonces uno ve que, por ejemplo, en nuestros países, el peatón tiene derecho prioritario de cruzar la calle, por ley. En la realidad, eso no pasa. En la realidad no pasa. O sea, hay un total contraste entre la norma escrita, porque todas las leyes de tránsito y regulaciones hablan de la prioridad del peatón, hasta hay señales, pero en la práctica no ocurre. Hay una norma social que es completamente distinta. Y al contrario, si uno insiste, vas cruzando la calle, te enojas con el que maneja el auto parece insultarte y decirte que sos de otro planeta. O sea, uno ve ese contraste, y eso se ve mucho en la corrupción, un contraste entre la norma escrita y la norma social, el valor cultural, ¿no? Por eso es que en reformas anticorrupción uno se va dando cuenta que los cambios de legislación no necesariamente producen muchos resultados. Uno puede sacar todas las leyes que quiera, pero muchas veces eso no produce un resultado en cuanto a la conducta social, ¿no? Y esto, hermano, de forma personal, créame que me está haciendo muy gratificante la charla, porque igual esto sirve como de trampolín a la siguiente pregunta, ¿no? Igual en su libro menciona el hecho de que a través de sistemas tecnológicos se ha buscado frenar la corrupción. Mencionaba lo del tránsito, me llama mucho la atención de que en algunos países incluso los policías deben de llevar una camarita, claro, de todo lo que se dijo, todo el trámite de tránsito, alguna infracción se hizo. Y eso también pero lleva a la siguiente pregunta. Sí, se hace un programa tecnológico para evitar la corrupción, pero claro, ¿qué si ya están marcados, por así decirlo, los naipes de mano ante ese sistema? Yo como usuario confío en que ese sistema está funcionando bien, pero no veo más allá del programador, no conozco los algoritmos y no sé qué tan transparente sea realmente el sistema. Bueno, tu pregunta, viste, lleva implícita una cuestión de confianza. Digamos, no podemos negar que muchos de estos sistemas tecnológicos de transparencia han ayudado. Por ejemplo, en Estados Unidos, como tú sabrás que hace un par de años hubo ataque policial a una persona afroamericana, George Floyd. Sí. Y en gran parte la reacción social se pudo dar porque estaba todo grabado. Sí. De otra manera, nunca quizá uno hubiera sabido qué pasó. O sea que hay, digamos, una ventaja ahí, ¿no? Pero no es suficiente, porque como tú dices, uno dice, bien, ok, demostró, la tecnología demostró que hubo accionar ilegal de los policías, pero después quién sabe cómo se ejecuta la ley, cómo se implementa, si hay justicia. En definitiva, siempre dependemos de la persona humana, ¿no? ¿Cómo se actuó antes de dicho video? Exacto, sí.
Y bueno, uno tiene en la sociedad órganos de control, de fiscalización, que han sido creados por la Constitución o por leyes, llámase auditores internos, auditores externos, y obviamente la justicia. Pero para confiar en esos órganos, uno tiene que confiar en que las personas que lo integran tienen los principios, la independencia, la imparcialidad para actuar. Y si yo me fijo que en la sociedad, especialmente en el sector político, es un contexto donde hay clientelismo, donde se emplean gente que es parte del partido, o allegados, o amigos, familiares, entonces obviamente uno duda en qué medida la justicia, en qué medida los órganos de control van a controlar. Porque siempre hay una desconfianza de que, especialmente con gente de influencia, de poder, van a poder influenciar el resultado, ¿no? Y volvemos al tema de la integridad y volvemos al tema de los valores. Y a una sociedad que en qué medida la sociedad tolera o no tolera este tipo de acciones, ¿no? Porque ahorita con lo que usted menciona, hermano, y fue un caso casi cercano, a unos conocidos, pues lamentablemente tienen un incidente, los asaltan, y uno de mis conocidos le decía, vamos a reportar el robo a un policía, ¿no? Fue así en, sí, en un pasillo. Y ya con ese hartazgo, en ese enojo de mis conocidos, le dice, oye, a ver, nos acaban de asaltar y ¿quieres que nos vuelvan a asaltar? Dice, ¿cómo, no? La única diferencia que hay yo entre un ladrón y un policía es que este último tiene una placa. Sí. O sea, ese grado, ¿no? De desconfianza ya, sí, en cuanto a las autoridades. Exacto. Y los policías son, ¿viste? No son un grupo caído de Marte. Los policías son hombres y mujeres, parte de una sociedad que muchos quizá han sido compañeros de escuela de uno mismo, o lo ha visto en el club, o en fin. Sí, y yo creo que también en este tema de corrupción hay que diferenciar lo que es la actitud individual de la actitud social, ¿no? Porque es fácil moralizar en este tema, pero hay que también reconocer de que hay presiones sociales. Yo no sé si tú llegaste a ver una película de Al Pacino que se llamó Sérpico. No sé si te suena. No. Era un policía, basado en un caso real, un policía en el departamento de Nueva York, esto en la década del 70, y Sérpico termina prácticamente arriesgando su vida porque es el único que decide no traficar en drogas y crimen organizado. Todos sus colegas estaban metidos en lo mismo. Y hay como presiones sociales y contextos sociales que de alguna forma te pueden neutralizar la actitud individual, ¿no? Si de repente todo el mundo hace algo y tú eres el único que no lo hace, no es lo mismo que estar en una situación donde la mayoría hace lo correcto. Digamos, en otras palabras, el precio de la honestidad es más alto. Y bueno, hay que tener en cuenta eso también. En fin, y hay situaciones de extremas, ¿no? En donde, digamos, tú dices, tienes una hija que está por morirse y tenés que llegar al hospital, y de repente la enfermera o el médico te dicen que, bueno, no pueden atender si no reciben algo. Y hay situaciones de emergencia donde en otra sociedad no pasaría,
a ningún médico se le ocurriría pedir una coima en esa situación, pero ¿qué vas a hacer frente a esa disyuntiva, no? En fin, o sea que hay que, digamos, creo que juzgar esto en un contexto, y a veces no es fácil. Hay presión, expectativas sociales, bueno, volviendo al tema del favoritismo, ¿no? Hay que tratar de concientizar a la gente, a la sociedad, de que el tema de favoritismo y nepotismo son a la larga negativos para la sociedad. Pero en ese momento de repente hay presiones como ¿cómo no vas a contratar a tu primo? ¿Cómo no le vas? Si tú eres policía y de repente un primo le ponen una multa y tu primo te llama y dice, por favor, ¿podés sacarme la multa? Hay una expectativa a veces social de que tenés que hacerlo. Y mirá que el mundo es tan al revés que de repente tú te vas a sentir mal por no quitarle la multa más que el primo que pide que le quiten la multa. Estamos en un mundo al revés, ¿no? Incluso hasta se romantizaría, ¿no? El hecho de dar prioridad a seguir las leyes que el beneficio hacia un familiar o un amigo, ¿no? Sí, es como que pero cuando uno lo piensa en forma objetiva, diciendo, bueno, es así. Si no aplicamos la ley en una forma igualitaria, equitativa, no hay sociedad que pueda desarrollarse. Si vivimos en una sociedad de privilegios, de favoritismos, te imaginas, más para la juventud es como que, bueno, el mérito entonces no cuenta, ¿no? Y eso provoca desconfianza y provoca frustración, por supuesto. Pero estas son expectativas y presiones sociales que son reales. Y en algunas sociedades se viven más que en otras. En algunas sociedades, digamos, ese primo no se atrevería a pedir eso. Ya tendría un control interno moral, como diciendo, esto en fin, esto no es inaceptable. Que yo vaya a tratar de conseguir un beneficio que incorrecto, ¿no? Y de aquí, hermanos, podríamos sacar otra pregunta. No es precisamente como que ya un odio, a ver si espero darme a entender, un odio generado por el común del pueblo hacia las instituciones, a no verles como un igual. O sea, yo, que supongamos un candidato joven, ¿qué va a decirme él? ¿Qué me va a proponer? ¿Qué me va a aportar? Sí, pues no tuvo problemas educacionales, siempre hubo sustento en su hogar, vamos, no presentó una realidad la cual pues yo con la cual yo estoy batallando, y esto me genera como una especie de resentimiento hacia dicha autoridad, y lo veo como muy lejano, muy que no vive con mi realidad. No también sería en cuestión de cultural un factor que también influya a ello. Sí, creo que sí. Ahora, también, hermano, volviendo a la cuestión de los frenos en cuanto a la corrupción, ¿qué tan transparente es realmente transparente? Porque, vamos, ¿qué tendrían que hacer las instituciones para que vuelva a generarse esa confianza? Bueno, creo que primero habría que preguntarse cuáles fueron las condiciones en las cuales había confianza.
Si se pierde la confianza, pero ¿qué es lo que se ha perdido ahí? Si hubo confianza en un momento, ¿qué es lo que hemos perdido, no? O sea, ¿por qué la sociedad creyó en esas instituciones en primer lugar? Y yo creo que básicamente las instituciones reflejan valores. Si tomamos el ejemplo de la justicia, o sea, la institución de la justicia, la justicia responde a un valor fundamental que es que queremos que se resuelvan los conflictos en una sociedad aplicando la ley de una forma igualitaria, una forma imparcial, ¿no? Y que no sea que el que más fuerte, el más poderoso, salga ganando. Queremos algo que aplique, digamos, justamente justicia, basado en ese respeto a la ley y para evitar conflicto. Ahora, hay que preguntarse cuán arraigado está ese valor en la sociedad. O sea, vivimos en una sociedad donde se promueva ese trato igualitario e imparcial de las personas en nuestro quehacer social, o vivimos en sociedades donde hay privilegios y objetivos y preferencias que no son objetivas. Digamos, sociedades donde los que ganan contratos del gobierno son los amigos del poder, donde se subsidia a los que más tienen, donde la gente que cobra subsidios gana más de los que trabajan a veces, donde el Estado está lleno de empleados públicos que hacen poco o nada. O sea, todo eso es una injusticia. Y de forma tal que uno puede decir, bueno, acá hay una sociedad que convive con la injusticia. O sea, es una sociedad que necesita un cambio profundo, en donde pasa de una situación donde la injusticia es la norma a una donde es norma, y eso no es fácil. Ahora, yo creo que uno va a creer en las instituciones cuando los líderes de estas instituciones propongan un cambio de regla de juego. Por ejemplo, en el gobierno del partido A, uno puede ver de que la justicia está condenando a gente de ese partido A, y no de que condena solamente a los del partido B, y cuando está el partido B en el gobierno se condena a los del partido A. Eso fomenta la desconfianza. Al final nadie cree en la justicia, pues esa es una justicia politizada, ¿no? O sea, yo creo que hace falta ahí un nuevo liderazgo moral que conjuntamente con un apoyo de la sociedad civil le dé batalla a estos temas. Aquí menciona algo que me llama la atención, hermano. Podríamos concluir en que, y espero la ilustración se haga entender, empiezo en mi familia, empiezo en mi entorno, y como una plantita que se va regando poco a poco, va creciendo, y que está que va creciendo en medio del concreto. Sí. La gente lo ignora, incluso lo pasa sobre él, pero tarde o temprano esas raíces salen y rompen ese concreto. Quisiéramos decir que ese concreto es nuestra realidad, y que con lo que yo estoy aportando, o sea, empezando por mí, se busca romper ese concreto al momento que alguien dice, ok, he visto algo diferente. Sí, yo creo que necesitas, por supuesto, lo individual, pero es importante lo que llaman la acción colectiva. Darse cuenta que una transformación social no va a suceder porque uno solo cambie, ¿no? O sea, tiene que haber una masa crítica
que empuje ese cambio. Digamos, te doy el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy corrupto a mediados del siglo XIX. Básicamente el clientelismo era la norma. O sea, todo empleado público llegaba a su cargo por una cuestión de palanca de conexión. No había ningún tipo de contratación transparente por mérito, no. La política se manejaba así. Si uno ganaba una elección y la ganaba la elección basada en favores, en coimas, y después regalaba básicamente los puestos. Bueno, llegó a tal punto de que parte de la sociedad, empezando también con empresarios y líderes políticos, se dieron cuenta que esto tenía que cambiar. Había una idea una idea moral de que Estados Unidos tenía que cambiar, tenía que ir hacia un gobierno de juego limpio, un gobierno de meritocracia, y llevó mucho tiempo, llevó 2 generaciones lograr básicamente una burocracia basada en el mérito, ¿no? No perfecto, porque nada es perfecto, pero cambiaron las reglas de juego y fue una coalición de élite, de sectores sociales, de sectores religiosos, de la prensa, que de repente tomaron conciencia y se fue cambiando la conciencia social, la conciencia moral, ¿no? Ahora, necesitas liderazgo, necesitas un liderazgo, y creo que el liderazgo tiene que venir, como se han dado en otras cosas, parte político y parte de la sociedad civil, ¿no? Por supuesto va a haber resistencia, muchísima resistencia, porque hay tantos intereses creados, pero tú te imaginas, tenés que salir de un sistema donde todas las contrataciones de obras del gobierno son todas a dedo, a pesar de lo que dice la ley, a un sistema donde las contrataciones ahora se van a hacer en forma transparente y gana el mejor. No gana el amigo del poder, gana el mejor aunque sea del partido opositor o de ningún partido, ¿no? Y eso va a costar en nuestras sociedades. Y yo creo que ahí la Iglesia tiene un papel que no lo ha jugado todavía. Tiene un papel importantísimo de discipulado y un papel de incidencia, un papel, digamos, de profético, si quieres, en alguna forma. Pero yo veo a la Iglesia muy aislada, y peor, en muchos casos, envueltas en prácticas que son justamente las que uno quiere eliminar, ¿no? Y una iglesia que siente que esto es un tema político, entonces no se quiere meter. Esto no es un tema político, es un tema de integridad moral, por donde quieras verlo, un tema de valores, y que tiene que ser parte, digamos, de la transformación, ¿no? Sí, y bueno, y por último, algo más que quisiera comentarnos a la audiencia respecto a su libro, hermano, que nos haya mencionado. Aparte de que lo compren, está todo en el libro. No, creo que justamente sobre este último punto, me gustaría ver más líderes en América. No tienen que ser pastores, digamos, líderes también creyentes que estén en otras actividades, que realmente puedan inspirarse y puedan
tomar esto como una bandera, como una misión. Pues, incluso como usted lo mencionaba, ¿no, hermano? Me llama mucho la atención de que me parece, bueno, no quisiera citar mal la obra, en una que hablaba sobre la iglesia primitiva, de que incluso el Senado llegó en un tiempo a no querer reportar las acciones de la iglesia primitiva, porque era la iglesia primitiva la que estaba viendo por los conflictos sociales de salud en Roma, al grado de que cuando no recuerdo qué emperador precisamente menciona qué vamos a hacer con este grupo, Sí, dice, señor emperador, pues es que ellos están viendo más, ellos están haciendo más cosas que el mismo Senado. claro. Sí, Entonces, como usted bien lo mencionó, si es como iglesia, como cuerpo de Cristo, sí nos afecta. La iglesia primitiva fue caracterizada por poner en el mundo eh, pies hacia arriba, ¿no? sí, sí, Por sí, ser sí. un factor de cambio. Un factor de cambio y, digamos, volviendo al ejemplo de Estados Unidos, cuando yo te decía que hubo toda esta transformación hacia fines del siglo XIX, hubo varios pastores y teólogos que fueron críticos en ese movimiento. En especial hubo un pastor presbiteriano en Nueva York que jugó un papel preponderante en tratar de reducir la corrupción en el municipio de Nueva York, que era asqueante, y la policía estaba metida. O sea, la corrupción policial era... Y este pastor empezó a predicar, a tener sermones sobre la corrupción en Nueva York. Y estos sermones se publicaron en el diario y empezó a generar todo un movimiento que llevó después a una limpieza en la policía y cambios importantes, ¿no? Todo por un solo pastor que, en fin, que reaccionó, que me imagino que también desafió a la gente en su congregación a que esto no se podía dejar pasar, que esto era una cuestión de evangelio, una cuestión que hacía la esencia del cristianismo, ¿no? Realmente tratar de traer una mejor vida a la sociedad en donde estaban ellos metidos, ¿no? Así que sí, yo desafío y realmente me gustaría ver más líderes y con gusto estaría a disposición para apoyar, pero es a veces una lástima que hay más trabajo anticorrupción en el mundo secular, llamémoslo así, que dentro de las iglesias mismas. O sea, el mundo secular ha pasado bueno, hay muchas ONGs que se dedican a este tema y muchas que han, bueno, gente que ha realmente arriesgado su vida, ¿no? Sí, pues nos quedamos con esta reflexión, hermano. Creo que sí lo tomo, pues, empezando por mí, por un servidor. Y bueno, hermano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hermano, por prestarnos de su tiempo, dedicarnos esas aclaraciones, esta entrevista. Y pues, hermano, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Libra Maranata MX. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y en donde podrán encontrar pues nuestras novedades, eventos y promociones. Un gusto estar con ustedes, hermano, un gusto estar con usted y que Dios se bendiga. Muchas gracias y saludos a tu audiencia.
Sí, gracias, hermano. Hasta luego.